Señoras y señores, muy buenas noches. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta mesa Cambio Climático que se presenta en el marco del 75 aniversario del Colegio Nacional. Nos acompañan en este presidium el doctor Juan Carlos Arredondo Brun. La doctora Graciela Lucía Vinimelis de Raga. La doctora María Amparo Martínez Arroyo. El doctor José Sarucán, miembro del Colegio Nacional. Y el doctor Mario Molina, miembro del Colegio Nacional y coordinador de esta mesa. En primer término, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, rector general de la Universidad de Guadalajara. Distinguidos miembros del Presidium, público interesado que hoy nos acompaña, muy buenas noches. La Feria Internacional del Libro no puede ni desea estar alejada de las grandes cuestiones de interés nacional e internacional. Por el contrario, abre espacios para el análisis y la reflexión informada que promueven la comprensión de asuntos que nos conciernen a todos. ¿Podrá acaso haber en el horizonte una mayor amenaza global que la que ya representa el fenómeno del calentamiento? ¿Podemos mantenernos al margen? ¿Habrá algo que deberíamos hacer como individuos, como nación, como colectividad mundial para enfrentar y atacar el cambio climático? Todos estos cuestionamientos nos involucran. No podemos ser ajenos. Aunque las causas y consecuencias del cambio climático son analizadas y discutidas en foros mundiales, aún hay poderosos medios y frentes políticos que insisten en cuestionar la mera existencia del cambio climático, lo cual no deja de ser una amenaza más. En independencia de los ciclos naturales, las principales causas del acelerado calentamiento global, según los expertos, se cuentan el uso masivo de combustibles fósiles, frecuentes incendios forestales, deforestación, abuso de los fertilizantes nitrogenados y fuentes de contaminación fijas y móviles, la extensión de gran cantidad de especies, cambios en los ciclos hidrológicos y el aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera son algunas de las consecuencias. Nos acompañan hoy grandes científicos mexicanos que desde hace bastantes años han emprendido una lucha frontal para comprender y plantear soluciones a este problema. Me complace mucho, a nombre de la universidad, recibir a Mario Molina, Premio Nobel de Química, así como el destacado biólogo e investigador José Sarucán. Sean ustedes bienvenidos. Saludo también con gusto a Juan Carlos Arredondo Brun, director general de Políticas para el Cambio Climático de la Semarnat, a Graciela Lucía Vinimelis de Raga, destacada profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Estamos ávidos de escuchar sus aportaciones y valorar la importancia de reflexionar y debatir este asunto de magnitud global. En nombre
de quienes organizamos esta feria y de nuestra institución, les damos la más cordial bienvenida a los expertos de esta mesa de análisis. A continuación, y para moderar esta mesa, queda en uso de la palabra el doctor Mario Molina. Gracias. Pues buenas noches a todos, bienvenidos a este evento. Como ven, está organizado por el Colegio Nacional y también aquí en la FIL en Guadalajara. Pues por fortuna pudimos coordinar y tener esta mesa, iba yo a decir mesa redonda, pero más bien cuadrada, pues. Lo que tenemos pensado hacer es pues hablar de este problema del cambio climático, que como ya lo oímos del señor rector, pues es uno de los retos más grandes que tiene la humanidad hoy en día. Y lo que decidimos es proceder de la siguiente manera. Yo nada más leo muy brevemente una introducción a nuestros miembros aquí en el Presidium, y cada uno de ustedes pues puede decir unas palabras alrededor de 5 o 10 minutos. Después quizá nos hacemos preguntas entre nosotros, pero la idea es abrirlo al público en la medida en que sea posible, porque es un tema realmente fascinante. Así es que, si les parece, vamos a empezar con Juan Carlos Arredondo Brun, que es doctor por la Universidad de Oxford, donde se especializó en toma de decisiones para la adaptación al cambio climático en el sector privado. Y durante los últimos 15 años ha colaborado en temas de política climática con una amplia gama de instituciones nacionales e internacionales, y actualmente se desempeña como director general de políticas para el cambio climático en la Semarnat. Así es que, Juan Carlos, adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Molina. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, señor rector, y por supuesto a la Feria Internacional del Libro y al Colegio Nacional por la invitación a este panel. ¿Sí se oye bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Okay. ¿Hablo más fuerte? No, así está bien. No hay que cantar. No, perfecto. Desde el punto de vista del problema de cambio climático y pensando en las políticas públicas del país y la atención al problema alrededor del mundo, hay 3 preguntas que nos hacemos en los últimos años para entender mejor y actuar mejor en materia de cambio climático. Estas preguntas se refieren a de dónde venimos, cuál es el origen del problema, qué está causando esta situación, hacia dónde vamos, cuáles son las metas que nos queremos plantear en torno a la atención al problema de cambio climático, qué tan lejos queremos llegar y cómo queremos transformar nuestra sociedad para tener un menor impacto en el planeta y un menor impacto del planeta sobre nosotros, derivado de los cambios en el clima. Y tercero, ¿cuál es el planteamiento que nos hacemos para llegar ahí, a esas metas que nos hemos establecido? Desde el punto de vista de dónde venimos, por supuesto la ciencia nos ha dado amplia información, no voy a ahondar más porque tenemos connotados científicos en esta mesa que pueden ahondar en el tema, pero claramente el señor rector hace un momento nos informaba de manera puntual. Sí, señor rector, claro que sí. ¿De dónde se origina el problema del cambio climático? El consumo de combustibles fósiles en principio es la principal causa del problema. La quema en el uso cotidiano, en nuestras actividades cotidianas, está ahí, ya sea en el transporte, en los vehículos particulares, el transporte público, aviones, barcos, trenes, el uso del gas LP en las casas, ¿no? la cocción de los alimentos, la refrigeración, que está asociada al uso de ciertos gases, y por supuesto la electricidad que viene por la red, ¿no? La generación de electricidad en principio está basada en muchos lugares, incluyendo en México, en el uso de combustibles fósiles. Además de otras fuentes de emisión que son ya conocidas, ya están cuantificadas, sabemos perfectamente cuál es el origen del problema y a qué velocidad estamos atendiendo, bueno, no atendiendo, sino causando esto. Esa parte la dejo mejor para que sea ampliada más por mis colegas del panel.
¿Hacia dónde vamos? Yo creo que es un tema que es importante que toda la sociedad conozca y es un tema muy importante para este panel. En el plano internacional, hemos decidido de manera global atender el problema del cambio climático y definir hacia dónde vamos a partir de un acuerdo internacional que se adoptó en el marco en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es dentro del seno de las Naciones Unidas que desde hace casi 30 años los países discutimos hacia dónde queremos avanzar en torno a esto. Durante algún tiempo se tenía la premisa o la idea de que solamente aquellos países más desarrollados que tenían un largo historial de uso de combustibles fósiles serían los que tendrían que atender primero y de manera única el problema del cambio climático. Son ellos los que tendrían que reducir sus emisiones, son ellos los que tendrían que hacer algo al respecto. Y los demás seríamos meros espectadores. Finalmente, después de muchas discusiones durante casi 30 años y de darnos cuenta de que no podía resolverse todo con un grupo de países, una veintena de países, todos los países que formamos parte de la Convención Marco, que somos 197, decidimos adoptar el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es este gran acuerdo de carácter global, aplica a todos los países que somos parte de la Convención y básicamente a los 184 países que hemos ratificado ese acuerdo en el contexto de la Convención. Este acuerdo de carácter global, como lo he dicho, es el mayor acuerdo que se tiene registro dentro del sistema de Naciones Unidas, es el que más rápido se ha ratificado, es el que cubre la mayor cantidad de países y geografía, y es el que ha entrado en vigor de manera más rápida en comparación con cualquier otro acuerdo que se tiene en el contexto del sistema de Naciones Unidas. Ese acuerdo es importante porque nos establece hacia dónde vamos. Son 3 metas las que tenemos planteadas en ese Acuerdo de París. Por un lado, queremos evitar que el incremento en la temperatura promedio del planeta alcance, cuando mucho, 2 grados centígrados, y queremos hacer los esfuerzos para mantener ese incremento no más allá de 1.5 grados centígrados. Esto, aunque está plasmado en grados centígrados, realmente se refiere, si uno ve hacia atrás, al nivel de emisiones que deberíamos llegar a tener, que tienen que ser mucho menores a las que tenemos ahora, a nivel global, porque las emisiones, pues obviamente salen, están en la atmósfera, se concentran en la atmósfera, la concentración en partes por millón aumenta si no se hace nada, y esos gases que tienen esa facultad de modificar la carga energética en la atmósfera, pues finalmente causan un incremento en la temperatura del planeta. La energía en el planeta, en toda la atmósfera, cambia constantemente, se mueve constantemente, y eso hace que se manifieste en fenómenos hidrometeorológicos extremos que tienen algún impacto en muchos lugares. Y dado que esto es dinámico, no sabemos en qué momento puede llegar a causar un cambio no reversible. Por eso hemos establecido esa meta en términos de grados centígrados. Eso podemos monitorearlo permanentemente y saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ello. Otra meta al respecto es que queremos prepararnos para los posibles impactos negativos que puede tener el cambio climático sobre las sociedades, las actividades productivas, nuestras economías, nuestros ecosistemas, nuestros hogares. Eso, aunque en un principio se había identificado como algo que solamente sería útil o necesario o importante para países en desarrollo, ¿no? casi con un dejo de que solamente a ustedes les importa eso, pues ahora es claro que no solamente corresponde a los países en desarrollo. El tema de la adaptación al cambio climático es un tema que le atañe a todos los países y todos los países de alguna u otra manera están sintiendo ya los efectos del cambio climático. A través de lluvias fuera de temporada, en lugares donde jamás habían existido, ondas de calor, ondas de frío, nevadas, cosas atípicas que no se habían observado antes y con una frecuencia, una intensidad que no se había observado antes. La gente y las sociedades no sabemos cómo responder ante esos fenómenos y nos tenemos que preparar ante ello. Y finalmente, dado que estos metas implica actuar de manera importante en todos los países, una de las metas finalmente es cómo financiar el cambio hacia un esquema de desarrollo que dependa mucho menos de los combustibles fósiles. Por eso, teniendo el Acuerdo de París como el contexto, la tercera pregunta de cómo llegar ahí es lo que define justamente el marco de acción de todos los países. En el caso de México, cómo llegar ahí lo hemos traducido en la parte de política pública. Yo sé que es la parte aburrida de todo este panel, pero es algo necesario aprender en el país. Hay una ley general de cambio climático que define el actuar de la federación, de los estados, de los municipios, del sector privado, del sector público y lo que se espera en general de la sociedad. Hay una definición clara sobre qué temas se tienen que atender en el manejo de los residuos, en la atención de los bosques, en el transporte, etc. Y finalmente, hay un planteamiento claro de la parte de la política pública sobre cómo atender el problema en el país.
hay programas de trabajo en materia de transporte, en materia forestal, etcétera. Pero aquí lo más importante es que para el país, en este caso nosotros, atender el problema de las emisiones es igual o tan importante como atender el cómo nos preparamos para los posibles impactos del cambio climático. Entonces, doctor, solamente lo dejaría ahí de manera introductoria para que podamos seguir con el panel. Gracias. Muchas gracias. Pues continuamos con María Amparo Martínez Arroyo, que es doctora en Ecología por la Universidad de Barcelona y obtuvo su grado con mención cum laude. Sus líneas de investigación van desde el análisis de problemas ambientales hasta las relaciones entre ciencia y sociedad. Ha diseñado e implementado distintos programas como el Programa Nacional de Playas Limpias o la protección de áreas naturales marinas. En el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM diseñó y puso en marcha la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos y desde el 2013 es la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC. Amparo, adelante. Ya está. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Agradezco muchísimo al Colegio Nacional y a la Feria que nos den la oportunidad de estar aquí charlando un momento con ustedes. Porque la verdad es que el problema de cambio climático es algo de lo que tenemos que estar hablando en todos lados. No es posible que no estemos en todas las universidades, en todas las escuelas, en todos los trabajos, viendo cómo podemos actuar, cómo podemos adecuar nuestras actividades a un nuevo contexto global, a un nuevo contexto planetario, que no es que sea el que haya venido a traernos todos los problemas. Yo insisto mucho cada vez que hablamos del tema, que no es que el cambio climático sea el causante de todos los problemas, sino que viene a exacerbar todos los que ya teníamos. Ya teníamos crisis ambiental, ya teníamos crisis económica, ya teníamos crisis energética, teníamos una crisis social. El cambio climático, en ese sentido, tiene que ser abordado como esto, no puede ser solo abordado desde la parte científica. Por supuesto que sus manifestaciones son físicas, son químicas, son biológicas, seguramente entraremos a hablar un poco sobre esto, pero sus causas y sus consecuencias son fundamentalmente socioeconómicas y son de una forma de desarrollo, de una decisión que tomamos en un cierto momento, que hemos ido tomando, o decisiones que no tomamos y que hemos ido dejando que avancen. Y estamos ahora ante este problema a nivel planetario. Entonces, en ese sentido, es muy importante que en una feria como la Feria Internacional del Libro, donde hablamos de tantas cosas, de tanto que atañe a la humanidad, no podía estar fuera un tema que nos tendrá ocupados por lo menos durante todo este siglo, y ojalá que pueda ser por lo menos, pero va a ser mucho más todavía, mucho más allá de este siglo. Entonces, bueno, lo que yo quisiera abordar muy rápidamente es cómo llegar desde la parte del conocimiento de un problema a la actuación. ¿Qué tenemos que hacer en la sociedad? ¿Qué tipo de instituciones tenemos que generar para que puedan actuar, pero que se basen en el conocimiento? Esto es, cómo hacer saber para actuar. Decía Bernard Shaw que la ciencia tiene que ser sutil y profunda, y que las medias verdades son lo más peligroso que existe en este campo. Y en cambio climático tenemos un poco ese riesgo, pasa mucho en otros temas, pero en cambio climático tenemos mucho el riesgo de que pensamos que sabemos mucho sobre lo que pasa y que es muy fácil hablar de esto, pero en realidad necesitamos meternos en muchas cosas un poco más a fondo para poder actuar. Nosotros, una de las cosas en las que hemos estado trabajando, y tal vez a lo que se refería Juan Carlos un poco antes, es a cómo ligar toda esta parte del conocimiento con la acción. Y para ello, lo primero que necesitamos es pues, poder contar. ¿Cómo vamos a comprometernos frente al resto del mundo
a disminuir emisiones si no sabemos cuáles son nuestras fuentes, cuáles son las actividades que más nos reportan emisiones, cuáles son las tecnologías disponibles para poderlo reducir. Y entonces, en ese sentido, el crear estas instituciones puente, digamos, como de alguna manera lo es este instituto, pero hay otros, el Instituto Nacional de Ecología, por supuesto hay unos en términos ambientales, ya hablaremos, con una gran tradición en todo esto, pero que están generándose cada vez más para hacer esta liga. Entonces, digamos que las estructuras institucionales son muy importantes, pero sobre todo la transversalidad que se pueda dar en esta temática, porque es lo que es fundamental. Entonces, en México, ¿con qué contamos ahora para poder hacer acciones de mitigación? Pues contamos con inventarios que son precisamente el ver cuáles son las fuentes en cada uno de los sectores de estos gases de efecto invernadero y también de otros de los que se hablará un poco más adelante, de los contaminantes de vida corta, pero saber con qué contamos, y sabemos, por ejemplo, que el transporte es el que más emite en nuestro país, que la industria que utiliza la energía también es la que más emite, pero también otros procesos industriales que no necesariamente queman combustibles fósiles y que tienen otro tipo de gases, tienen también una gran repercusión en las emisiones. Los residuos, por ejemplo, también tienen esto. Bueno, entonces lo que hemos hecho es que esto lo conozcamos muy bien en donde trabajamos, en las actividades que hacemos, para que podamos realmente enfrentarnos a esto. En términos de adaptación, ya se decía que sabemos que aunque ahora con el tiempo de vida que tienen estos compuestos en la atmósfera, sobre todo el dióxido de carbono, pues podemos dejar de emitir y sin embargo se va a seguir calentando el planeta. Por cierto, uno de los resultados más interesantes del reporte de 1.5 grados que acaba de dar el IPCC, que acaba de liberar el IPCC, menciona que con todos los modelos lo que dan es que la cantidad de dióxido de carbono acumulada actualmente en la atmósfera, si se quedara ahí, no alcanzaría por sí sola a que subiera la temperatura a 1.5 grados, o sea, se podría limitar, pero seguiría aumentando, pero no a la velocidad que lo está haciendo. Entonces da una esperanza de que si se actúa con toda energía y se cambian realmente a nivel estructural, como la manera en la que producimos, en la que consumimos, en la que nos relacionamos con el planeta, hay una esperanza de que esto pueda en los próximos años empezar a haber una limitación, lo cual es muy difícil, pero en términos, digamos, de modelación se puede hacer si se aplican las políticas adecuadas. En ese sentido, les quisiera decir que el Inventario Nacional de Emisiones que tenemos en México, una de las cosas que nos enseña, en México emitimos 683 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es como se hace la anotación de los varios gases de efecto invernadero, pero de estos, 148 digamos, lo tenemos como absorciones y permanencias. ¿Esto qué dato nos da? Pues que nuestra política ambiental es terriblemente importante, que conservar nuestros ecosistemas, que restaurarlos, puede ayudar muchísimo a las soluciones naturales, pero también nos dice que podemos irnos muchísimo sobre las cuestiones de transporte, de generación de energía eléctrica, de manejo de residuos, para reducir también de una manera muy importante esto. En términos de adaptación, para hablar ya del otro tema, lo que tenemos también es hemos generado junto con la comunidad científica a nivel nacional, un Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, con el que podemos ver qué pasa en los distintos municipios y cuáles son las fuentes de nuestra vulnerabilidad y cómo poder actuar localmente, porque en adaptación, a diferencia de mitigación, la actuación tiene que ser absolutamente local. Tenemos que saber quiénes son vulnerables, por qué son vulnerables, a qué son vulnerables y trabajar entonces sobre esto. Y bueno, cuando estoy hablando de vulnerabilidad, aquí hablo a fenómenos climáticos, pero que evidentemente no tienen una separación muy clara de otro tipo de cuestiones. Entonces, el contar con los instrumentos adecuados, el tener las posibilidades de una relación transversal
entre la ciencia, la política pública, el sector privado y el sector público. Es algo que tenemos que trabajar muchísimo porque es lo único que nos va a dar una posibilidad, una respuesta exitosa. Normalmente en las conferencias nos preguntan, todos mis colegas están aquí, nos ha pasado, nos dicen, bueno, a ver, pero ¿qué puedo hacer personalmente ante tal cosa? Pues, hay muchas cosas, todo lo que se dice sobre que hay que hacer en términos ambientales es correcto y hay que hacerlo, pero la verdad es que esto no es un problema personal, es un problema social. Y es un problema que si no lo hacemos, si no lo abordamos socialmente, pues muy difícil vamos a poder encontrar una solución. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por darle cabida a estos temas en la FIL. Gracias. Muy bien, pues continuamos con el doctor José Sarucán, biólogo, investigador emérito del Instituto de Ecología, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1990 y Premio Tyler en Medio Ambiente 2016. 12 universidades le han conferido doctorados honoríficos. Fue rector de la UNAM, como saben ustedes, de 1989 a 1997. Fundó la CONABIO y es su coordinador nacional. Es miembro de 6 academias de ciencia, entre ellas la Academia de Ciencia de Estados Unidos y la de Royal Society del Reino Unido. Es autor de 190 trabajos científicos y varios libros, como Las Musas de Darwin, El Capital Natural de México, Pensar la Vida y Desde el Sexto Piso, la rectoría en la UNAM, como saben ustedes. Y doctor Sarucán ingresó al Colegio Nacional el 26 de junio de 1987, ya desde el siglo pasado. Gracias. Oh, ¿la luz? Sí, no se prende la luz, pero funciona, que es lo que debe ser. Yo voy a ser muy telegráfico con lo que les voy a decir, porque no creo que tengo que convencerlos de que tenemos cambio climático, pero les voy a dar cómo está la vida en ese sentido, para que tengan también la dimensión, porque ya se habla tanto del cambio climático, vaya, hasta en la FIL se habla del cambio climático, que pues, mucha gente ya le suena como las noticias de la mañana o alguna cosa de este tipo. Vamos por ahí. Al inicio, bueno, al arranque de la revolución industrial, hace unos 150 años, había alrededor de 280 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Hoy hay 405 partes por millón en la atmósfera. Si uno se va atrás 800,000 años, y se puede hacer, no había termómetros hace 800,000 años, ni quien los leyera, pero hay manera de hacerlo con estudios geológicos y demás. En 800,000 años no hay una época en la que haya habido la concentración de CO2 que tenemos ahora. Por eso cuando la gente dice, bueno, es que esto ha pasado siempre, hay cambios cíclicos, esto no es la primera vez que pasa, etc. No, vamos con cuidado, porque lo que ha ocurrido en un par de siglos prácticamente, ¿no? Y esto es verdaderamente notable, es decir, la intensidad de cambio y la severidad del cambio es inédita. Y eso no se puede ver más que a la actividad humana. Es un punto que yo creo que no podemos olvidar, ¿no? Es decir, no lo podemos trivializar con esta cosa de las llamaradas solares, no sé cuánto. Simplemente es la actividad humana, como también ya lo comentó Amparo. Estamos en un punto, y como ella lo mencionó, en el cual antes de la revolución industrial, probablemente un siglo antes, el balance en la atmósfera era estable, porque la cantidad de CO2 que se producía por la actividad humana era absorbida por los ecosistemas, y esto se mantenía en un balance de tal manera que esa concentración de gases en la atmósfera y otros más, pero particularmente CO2,
pues era estable, ¿no? Bueno, y esos ecosistemas que mantenían estable a la concentración de CO2, ya no lo están haciendo, porque hemos perdido enormes áreas de bosques y selvas, y hemos dañado el mar a un grado enorme, de tal manera que los dos sumideros de CO2 ya no están funcionando como están funcionando, y los bosques ahora, en vez de ser atractores netos de CO2, están siendo emisores netos de CO2. Es decir, de absorber alrededor de, no me acuerdo cuándo es, 3.16 gigatoneladas de CO2, emitir 3.16 gigatoneladas de CO2 por año, pero nada más absorber 1.6. O sea, hay un déficit ahí de 1,5 gigatoneladas que ya no se pueden absorber. La tasa de absorción de emisión del CO2 y de otros gases, metano y otros, no solamente se ha mantenido estable, ha aumentado permanentemente año tras año tras año, a pesar de altas y bajas en la actividad industrial en el mundo, ¿no? El problema que es enormemente serio ya, y es que cada molécula de CO2, y esto no es nuevo, esto se fue sabiendo poco a poco, cada molécula de CO2 que se va a la atmósfera dura en la atmósfera cientos de años, si no es que miles de años. No tenemos manera de medirlo porque esto pues, es una cosa relativamente reciente. Entonces las primeras moléculas de CO2 generadas después de la Revolución Industrial están ahí todavía. No sabemos, no se pueden marcar para saber si son esas o son nuevas. El hecho es que incluso con un milagro guadalupano y si dejáramos absolutamente de emitir más CO2 en todo el mundo, ese que está ahí arriba va a mantener ya una inercia de calentamiento del CO2. La respuesta es, bueno, entonces ya no podemos hacer nada, ¿no? Vamos como, hay unos, esto es muy conocido en Jalisco, los caballitos que dice hasta no verte Virgen Santa. Bueno, no, porque sí se puede, y sí se puede y lo debemos hacer. ¿Y cómo lo debemos hacer? Yo difiero un poquito, no difiero, simplemente hago con más énfasis lo que Amparo decía, que no es un problema personal, es un problema personal, porque al ser un problema societal de la sociedad, tiene que ser a fuerza la contribución de cada uno de nosotros en esa sociedad. Y lo que tiene que ocurrir es que nos tenemos que dar cuenta que los primeros indispensablemente para actuar en este sentido somos cada uno de nosotros. Y no lo estamos haciendo, ciertamente no en la medida que lo estamos haciendo. Y quiero modular esto. ¿Qué estilo de vida escogemos cada uno de nosotros? Implica claramente qué cantidad, qué contribución vamos a hacer de gases de efecto invernadero a la atmósfera. No nada más de si nos transportamos más o menos, o si en vez de tener un coche eléctrico tenemos un, ¿cómo se llama? Un Homer, estas cosas gigantescas, o cosas de ese tipo. Es incluso qué dietas tenemos para mantenernos. Hay unos cálculos que indican que si la tendencia de la dieta mundial continúa como va, eso nada más va a ser suficiente para borrar completamente todos los ahorros energéticos en la industria. Es decir, la cantidad de CO2 que se va a tener que producir para producir la carne y otros elementos, pero fundamentalmente la carne, va a borrar los ahorros de CO2 en la industria. Y la carne pues no la comen las industrias, la carne la come la gente y las sociedades. Es un problema serio. Lo primero que tenemos que hacer, yo creo que es uno, informarnos de veras en serio e informar a la sociedad, cosa que no está pasando en ninguna parte, o en muy poca, ciertamente no en este país.
Sí, esto debería ser una obligación gubernamental, el hacer verle a la sociedad mexicana de qué tamaño es la bronca que estamos encarando. No está ocurriendo. Se hizo, la única vez que se ha hecho fue cuando la fiebre esta aviaria, que la señora que dirigía a los maestros hizo un lío, repitiéndolo y no la quiero repetir yo aquí. Bueno, hubo una campaña enorme, estaban los periódicos, estaban en la televisión, había mesas redondas, lo anunciaban por todos lados, padrísimo. Finalmente no pasó nada, ahí está. El problema que tenemos es infinitamente más grande que ese problema de la fiebre aviar. Y debería ser una obligación realmente de responsabilidad gubernamental empezar a tomar medidas para hacerle ver a la gente esto. Pero claro, eso supone entonces que van a tener que tomar medidas adecuadas en este sentido. Y esto, la única manera de lograr que ocurra es con la actividad personal de cada uno de nosotros, primero como consumidores responsables, segundo como seres éticamente responsables para las siguientes generaciones y estas también que ya están aquí, y como demandantes a todos los gobiernos, desde los municipales hasta el nacional, de que se hagan las cosas que se deben hacer. Esto es inescapable. Si eso no se hace, no va a haber un personaje mítico que va a venir aquí a arreglar los problemas que tienen que ver con cambio climático. ¿Somos nosotros o no es nadie? Gracias. Muchas gracias. Ay, perdón. Y pues tenemos ahora a Graciela Vinimelis de Raga, doctora en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos. Sus líneas de investigación abarcan la microfísica de nubes y aerosoles, los procesos turbulentos en la capa límite planetaria, la contaminación del aire y la química de las nubes, entre otras. Es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera y profesora del Departamento de Física de la UNAM. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer al doctor Molina por la invitación y me siento súper honrada de estar en este panel con gente tan distinguida que no me siento tan cómoda, pero bueno. Lo que quiero mencionar hoy es algo que he pensado en el sentido de que muchas veces la gente no puede relacionarse con el cambio climático porque es algo más lejano y que no lo sienten tan cercano y que no se sienten responsables en cierta medida, ¿no? Que en base a lo que decía el doctor Sarucán, son nuestras actividades las que han llevado a esta situación. Es decir, que lo que quiero que empecemos a pensar es que el cambio climático y la contaminación del aire, que sí tenemos mucho más contacto todos nosotros, están relacionadas. Y en un cierto sentido son dos caras de la misma moneda. Porque muchas de las fuentes de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, también son fuentes para la contaminación del aire. Y entonces, desde hace ya unos años, en la comunidad se ha empezado a pensar que tenemos que enfocar el problema porque, bueno, hay bastante resistencia, dado que muchos de los grandes emisores de dióxido de carbono se relacionan con la generación eléctrica y no es una persona común la que genera la electricidad o el transporte, o como que se ven los sectores bien grandes y no se aterrizan a lo que el ciudadano común está acostumbrado a ver todos los días. Pero la contaminación sí la vemos bastante. Entonces, desde hace unos años se empezó a trabajar en
estudiar esta relación entre contaminantes que son también forzantes climáticos, porque también absorben radiación solar y llevan a un calentamiento de la Tierra. Entonces, varios estudios, uno a nivel global, auspiciado por la Organización Meteorológica Mundial y la ONU Medio Ambiente, trajo a colación que las partículas que emiten muchos de los vehículos de transporte a diésel, que conocemos como carbono negro, absorben esa radiación. Y también la Organización Mundial de la Salud ha indicado que las partículas que se emiten, esas partículas y la componente de carbono también son muy dañinas para la salud. Y una de las primeras 10 causas de enfermedades o de situaciones que causan muerte, ¿no? Porque respirar las partículas no solo causa problemas respiratorios, sino tiene una variedad de problemas circulatorios, derrame cerebral, bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces está relacionada la contaminación del aire con mortandad y ciertamente con morbilidad. Entonces se puede pensar de que limpiando nuestras ciudades, que como sabemos en Latinoamérica del Caribe la mayoría de la población vive en las ciudades, somos la región más urbanizada del planeta, si empezamos limpiando las ciudades, o sea, tomando las medidas de mitigación de estos contaminantes y paralelamente, obviamente, tenemos que reducir las emisiones de CO2 también, pero vamos a poder tener resultados mucho más rápidos y cambiar, lo que es más importante, es cambiar la tasa de aumento de la temperatura. Entonces nos permitiría tener un par de 20 años, un par de décadas en las cuales pudiéramos, los ecosistemas pudieran adaptarse un poquito mejor y la sociedad pudiera adaptarse un poco más para que entrara en efecto, como decían, ¿no? Tiempo de residencia de los gases de larga vida es muy larga y entonces reducir ahora no implica una disminución de la temperatura ahora, sino que necesitamos cambiar un poquito la tasa de crecimiento, qué tanto aumenta año a año. Y entonces si incorporamos estas otras medidas, vamos a poder ganar un poco de tiempo hasta que las medidas de mitigación de los de larga vida entren en efecto. De otra manera, no vamos a poder alcanzar ninguna de las metas propuestas porque tendríamos que dejar de emitir básicamente CO2 para llegar a 2 grados en el 2040. Entonces solo tenemos muy pocos años, ¿no? Y entonces en estos años tenemos que aplicar todas las medidas posibles para tratar de que esta tasa de crecimiento no sobrepase los 2 grados y después reduzca y llegue a 1.5, porque una vez que sobrepasamos, muchos de los ecosistemas no van a poder recuperarse. Entonces no tenemos tanto tiempo. Personalmente creo que es una combinación de el rol de cada uno, pero también como el rol de demandar a la sociedad y a los gobiernos a que actúen en beneficio de la sociedad. Eso implica que debemos ser ciudadanos que estemos muy activos en ese sentido y no dejar pasar el tiempo, porque tenemos tiempo, pero un poco. No podemos quedarnos sin actuar mucho tiempo más. O sea, el IPCC existe desde hace muchos años, décadas. El primer reporte fue en 1990. Desde esa época los científicos han dicho que esto iba a ser un problema. No podemos esperar más. O sea, tenemos ya suficiente conocimiento como para actuar. Lo que pienso que
como sociedades tenemos que empezar a discutir es problemas de, no solo ya la cuestión científica, que podemos hablar de los detalles y demás, pero los conceptos generales están bien documentados por tantísimos estudios. Lo que debemos ahora tratar de ver es como sociedad, cómo básicamente la gobernanza entre países, quién va a coordinar estos esfuerzos a nivel mundial que deben hacerse, ¿no? para poder reducir las emisiones. Dado que los acuerdos son voluntarios, o sea, la disminución de emisiones son voluntarias. Entonces ahí va a haber que cambiar, ¿no?, del paradigma de consumismo a una sociedad que tenga otros objetivos en lugar de seguir produciendo emisiones, ¿no?, por todas nuestras actividades que van a empeorar el problema. Muchas gracias. Pues antes de abrirlo para la discusión entre nosotros, voy a hacer unos comentarios, algunos un poco en respuesta a lo que acabamos de oír. Nada más agregar algunas notas. Como saben ustedes, una de las dificultades del problema del cambio climático es que es realmente un problema global. No lo podemos resolver en México y no se puede resolver en ningún país por sí solo, porque las emisiones de las que estamos hablando son de gases que permanecen en la atmósfera muchos años, entonces no importa en qué parte del planeta se emita. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, en México, pues es apoyar a que haya manera de resolver el problema, por ejemplo, a través de las Naciones Unidas, pero tiene que ser por todos los países, no se puede hacer, es el contraste con pues la calidad del aire, que eso sí lo podemos hacer en cada ciudad, que mejore la calidad del aire, pero el cambio climático pues no se puede. Pero evidentemente sí, como dice Graciela, están muy conectados esos dos problemas. Agrego una nota, por ejemplo, que uno de los problemas fue que China pues ya es un país con una economía que ha crecido enormemente y ya es el país que más emite anualmente, no el que más ha emitido, ese es Estados Unidos. Pero lo que en China se ha podido hacer es, precisamente junto con calidad del aire, ha habido suficiente fuerza para que ya dejen de seguir montando fábricas para generar energía con carbón, que eso pues es una de las maneras más contaminantes para el cambio climático. Entonces, por fortuna se ha podido hacer. Eso es un anuncio que quedan 5 minutos. Sí, pero esto es para todo. 5 minutos para todo el evento. Uy, entonces me voy a apurar más todavía. No vamos a tener tiempo yo creí que íbamos a tener unos minutos para discutir, pero ya no. Sí, chéqueme, porque creo que si nos aguantan otros 10 minutos, a lo mejor podemos platicar tantito, ¿no? Pero, entonces, sí me voy a apurar. En lugar de hacer ya los comentarios a los que me refería, me voy directamente a esto. Un resumen de cómo estamos tratando muchos en la comunidad científica de comunicarle este problema al público. Ya oyeron ustedes varias versiones, creo que muy eficientes y muy buenas. Pero fíjense, esta es una manera de verlo. Lo que estamos haciendo es emitiendo gas de efecto invernadero, que ya sin duda la ciencia no es absolutamente segura, porque estamos hablando de un sistema complejo, pero estamos hablando de altas probabilidades, más del 95% de probabilidad de que lo que está pasando está causado por actividades de la sociedad. Pero, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa es que tenemos que empezar a actuar ya. Y esto brevemente tiene que ver con esta pregunta que a mí me hubiera gustado discutir más. ¿Qué puede hacer cada uno de ustedes, etcétera? No, lo que es muy importante es trabajar
en grupo con los gobiernos, no nada más actividades personales, sino tiene que, de alguna manera, esto tener implicaciones globales, pero sí se puede. Pero aquí está el problema. La ciencia nos dice que de seguir emitiendo gases de efecto invernadero, como lo estamos haciendo hoy en día, o como lo sugeriría el presidente Trump de Estados Unidos, o sea, sin hacerle caso al cambio climático. Eso implicaría un posible aumento de temperatura, posible porque es un sistema complejo. Entonces, si hablamos de proyecciones para finales de siglo, no estamos totalmente seguros, pero podemos hacer probabilidades. Entonces, es bien probable que la temperatura suba más de 3 grados, pero lo que es altamente preocupante es que hay probabilidades como de 1 en 4, 1 en 5, de que la temperatura suba más de 5 o 6 grados. Y eso sería absolutamente desastroso para la civilización como la conocemos hoy en día, porque habría partes del planeta inhabitables, migraciones gigantescas, falta de alimentos para todo el mundo, en fin, 5 grados es absurdo. Sí, el planeta tuvo 5 grados antes de que hubiera Homo sapiens, hace 55 millones de años, pero era un planeta distinto con cocodrilos en el Polo Norte. Y eso fue porque hubo explosiones volcánicas muy fuertes. Pero en la actualidad, con la civilización como la conocemos, eso sería absolutamente desastroso. Ahora, no es la ciencia la que nos dice qué tenemos que hacer. Esto es una cuestión de principios, de ética. Entonces, por eso es importantísimo, sobre todo que ustedes, los jóvenes, que se sientan pues, con la posibilidad de hacer algo por este problema, ¿no? Entonces estamos contando con su papel en cuanto al juego que tienen que hacer con la sociedad. Pero en fin, sí, el otro punto muy importante es que sí se puede evitar eso. O sea, no es que estemos dando un mensaje terriblemente pesimista. No, resulta que las energías renovables, etcétera, etcétera, la manera de resolver el problema es que todo el mundo, que todos trabajemos juntos. Sí se puede hacer porque el costo de las energías renovables ya lo permite. Hay muchísimos detalles, hay muchos reportes que ya no me va a dar tiempo de citar, pero que nos indican qué tendríamos que hacer y cómo hacerlo, pero es indispensable que trabajemos juntos y que no le hagamos casos a personajes como el presidente Trump, porque eso sí es una irresponsabilidad gigantesca para las futuras generaciones. Creo que tenemos la responsabilidad de dejarles a las futuras generaciones pues una posibilidad de tener un nivel de vida, una calidad de vida, pues por lo menos igual a la que tenemos hoy en día. Y si siguiéramos emitiendo como lo estamos haciendo, eso sería desastroso. No sé si podemos, qué tanto tiempo más nos vamos a poder tomar, pero... Bueno, entonces... Ok. Pregúntenle a la gente que trabaja. Bueno, vamos a continuar, perfecto. Entonces, miren, continuamos por lo menos unos minutos. Pero lo que ya voy a hacer es pasarlo a discusión. Y se me ocurre, aunque ya hice algún comentario, pero volver a platicar qué podemos hacer a nivel personal. Y la manera como yo trato de comunicar esto es que, por supuesto, podemos tener una calidad de vida muy alta, como lo tienen pues, los países escandinavos, y consumen mucho menos o emiten mucho menos gas de efecto invernadero que, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, hay maneras de funcionar con una calidad de vida muy alta, pero más de manera pues, que no tenga tanto impacto en el medio ambiente. Pero, insisto, lo importante no nada más es nuestra actividad personal, sino cómo trabajar en grupo. ¿Cómo le hacemos para que esto realmente repercuta en la sociedad? Y aquí nada más me refiero de nuevo a lo que comenzamos con Juan Carlos. Las Naciones Unidas por muchos años, a través de estas reuniones anuales que hay,
estuvo tratando de ver qué se puede hacer y esa actividad inicial de que nada más los países desarrollados y ricos eran los que iban a empezar a hacer cosas, eso resulta absurdo. Era el protocolo de Kioto, que ya está totalmente obsoleto y por eso todos los países, incluyendo los países en desarrollo, México en particular, hemos sido líderes de países en desarrollo porque somos muy vulnerables al cambio climático. Entonces, sí podemos hacerlo, pero necesitamos, insisto, trabajar juntos y pues no sé si hay alguna sugerencia que tengan ustedes. ¿Qué les recomendarían, por ejemplo, a estudiantes universitarios? Un punto en Estados Unidos, yo estoy trabajando con algunos de ellos para demandar al presidente Trump, pero en fin, eso no está fácil, pero adelante. Sí. Yo nada más insistiría que este es un problema de comportamiento humano, como muchas otras cosas que afectan el entorno, el social, el económico, el ambiental. Ese comportamiento humano no se modifica si no tiene uno elementos que lo convenzan a uno que tiene que modificarlos. Porque de otra manera es ir contracorriente, absolutamente. Cualquier persona que ha trabajado toda su vida y tiene un cierto nivel y quiere que sus hijos lo hagan y lo ha hecho honestamente, ¿por qué va a cambiar si no tiene elementos que realmente lo convenzan de que estas cosas tienen que hacerse de otra manera? Entonces, el primer asunto es tener acceso a la información que permite esos cambios comportamentales y esa información existe en abundancia. Y una vez hecho eso, hacer los cambios y empezar a influir en el entorno familiar, social, del barrio, de la ciudad, del país, para empezar realmente a mover las cosas. Yo no creo que esto es un problema de Naciones Unidas, lo lamento mucho, yo soy un total convencido de las cuestiones multilaterales, pero han probado ser totalmente inútiles para modificar estos problemas de esta envergadura. Sí, pero creo que sí, yo difiero ligeramente de esto en este sentido. Además de lo que dice el doctor Sarucán, yo creo que lo que es muy importante es seguir promoviendo la innovación, el desarrollo tecnológico, porque eso ya se puede, o sea, ya no es necesario hacer sacrificios. Uno de los problemas para comunicar esto es que, pues tengo que hacer sacrificio, dejar de comer carne, a mí me gusta mucho. Algo así. Bueno, es posible, ¿no? Pero ya no es necesario porque muchas empresas ya están colaborando, pero ya es posible hacerlo de una manera creativa, de tal manera que mantenemos el nivel, la calidad de vida que tenemos. Eso se puede hacer, pero desde luego sí es un cambio cultural muy importante, pero un cambio cultural que tiene que ver, sobre todo tenemos que convencer pues a los líderes del gobierno. Y nada más, en vista de que sí tengo un minuto más, muy rápidamente nada más, ya lo hicimos una vez, ya resolvimos el problema de la capa de ozono. Todos los países del planeta ya se resolvió, se pudo hacer, había miedo de que iba a tener repercusiones económicas, no, resulta que se pudo hacer muy bien, o sea que tenemos ejemplos de que sí es, nada más uno, pero sí es factible hacerlo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo creo que estamos hablando de lo mismo, pero dándole diferentes matices, todos estamos en ello. Yo creo que efectivamente no nos podemos quedar con una sola fórmula que vaya a ser la mágica. Tenemos que hacer todas esta vez. En eso, cuando hablábamos de la transversalidad, es esto. Tampoco podemos hablar solamente de uno de los problemas del mundo y todos concentrarnos en ese. Tenemos que tratarlos porque están todos interrelacionados. Y en ese sentido, para hablar del multilateralismo, efectivamente puede haber muchos malos ejemplos, pero hay también muchos buenos. Yo siempre doy como ejemplo el protocolo de Montreal en ese sentido, de las últimas veces que nuestra especie escuchó estos mecanismos de anticipación de los que hablan los ecólogos y se dieron cuenta que se podía hacer algo, aunque en ese momento no estuviera peligrando nuestra vida. En el cambio climático ya estamos viendo mucho lo que está pasando. Y en ese sentido solamente diría rápidamente dos cosas. Creo que los acuerdos de París, independientemente de lo que se piense de cada uno de ellos y lo que se dice, tienen la gran importancia de esto de lo que hablaban los doctores ahora, de que finalmente
todos los países o los países que actúan en Naciones Unidas, los 196 países, decidieron, acordaron, se dieron cuenta y le dijeron al mundo que hay que cambiar la forma en la que nos hemos venido desarrollando, que ya no podemos seguir así. Independientemente ya de todo lo que siga, que unos países se bajen, otros se suban, otros lo hagan más rápido, creo que llegar a ese consenso es fundamental. Unos meses antes se había llegado también a hablar de este gran paraguas que significa los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que también se combinan con esto, se combinan con la necesidad de conservación de nuestros recursos naturales, de la biodiversidad, de los trabajos dignos, de quitar las desigualdades, en fin, todo este gran paraguas de objetivos nos da a todos posibilidades de trabajar, unos trabajarán más en unos, otros más en otros, pero hasta con eso podemos decidir qué estudiar, cómo hacer casas, cómo efectivamente podemos tomar decisiones personales, pero que repercuten en la sociedad. Entonces, esa parte es lo que nos está dando ese gran paraguas que ahora no solo lo tenemos en México, lo tenemos en todo el mundo y podemos entonces también hacer alianzas comerciales, de educación, científicas, para trabajar sobre todos esos grandes objetivos que nos hemos dado cuenta que tiene que perseguir la humanidad. Y creo que sí es importante hacerlo muy práctico, esto, ¿no? El acercarlo a la gente creo que es el problema que siempre enfrentamos los que hablamos de cambio climático, el cómo hacerlo cotidiano. Entonces, con ese afán quisiera preguntarle a todo el mundo y simplemente que alcen la mano, ¿quién ha sembrado y cuidado de un árbol en algún momento de su vida? Yo creo que todos, ¿no? ¿Quién consume carne todos los días? Todos los días, o muy frecuentemente, como quiera que definan frecuente. ¿Quién no come carne frecuentemente? ¿No? Es una cosa más o menos mitad y mitad. ¿Quién camina para ir a su trabajo, su oficina, al hospital, a la escuela? ¿Quién se va en un coche o vehículo que use combustible fósil? Muchos, ¿no? ¿Quién tiene un calentador solar en casa? ¿Quién tiene un panel fotovoltaico para generar electricidad en casa? ¿Sí? ¿Quién en la mañana piensa si tendría que prender la estufa, el horno de microondas, la parrilla eléctrica para cocinarse el desayuno? ¿Alguien piensa en eso? Muy pocos. Todas estas cosas, que son lo cotidiano para nosotros, son las decisiones que tomamos en el día a día. Lo que hacemos en un fin de semana se implica, por ejemplo, sembrar y cuidar un árbol hasta que uno lo ve crecer y convertirse en algo de 5, 10, 15, 20 metros. Eso, bueno, estamos contribuyendo a capturar el carbono. Si estamos decidiendo, por ejemplo, cambiar los focos en lugar de halógeno a focos de LED, ¿no? ¿Quién tiene focos de LED en su casa, por ejemplo? ¿No? Muchos de nosotros ya. Antes eran inaccesibles en términos de costo, en la medida en que han bajado de costo, todos hemos hecho ese cambio, hemos visto una reducción en el consumo de nuestra electricidad en casa, quizá nuestro pago mensual. ¿Quién capta agua de lluvia en su casa, por ejemplo? Vamos a hacer ahorita. Sí, sí. No todo mundo, ¿no? Entonces, todos estos elementos que tienen algo que ver con el cambio climático son precisamente el tipo de cosas que tendríamos que estar pensando de manera cotidiana para que en el agregado, como sociedad, podamos hacer un cambio en nuestros hábitos de comportamiento, nuestras preferencias, nuestros consumos energéticos y, por tanto, en esta posible contribución al cambio climático o a su solución. Pero tenemos que convencer a todo el planeta, pero de acuerdo, sí. Pero si quieren vamos a... ¿Tú querías hacer uno? Sí. No, lo único que quería decir es que ya somos como 8.000 millones y la proyección es que vamos a hacer 10.000 millones para el año 2050. No hay planeta que alcance para darle de comer a tanta gente si vamos a comer todos carne. Y yo he dejado de comer carne, por más que comía mucha carne en Argentina. Entonces, es un sacrificio por el bien del planeta que no lo considero un sacrificio. O sea, es una dieta, ¿no?, que mucho más sustentable. Lo que tenemos que pensar
es que ya no da. O sea, este modelo de crecimiento que hemos experimentado en los últimos 200 años no nos sirve para seguir adelante. De tal manera que necesitamos cambiar de manera de pensar y por eso decía antes un nuevo paradigma de consumo, de crecimiento, de qué es lo que esperamos, cuáles son las cosas importantes, qué es lo que, si es el consumo o hay otras cosas que pueden suplantar ese gozo que da cambiar de coche o lo que sea. Entonces, como que como sociedad a nivel planetario tenemos que cambiar y ciertamente los países que tienen mayor cantidad de personas, ¿no? En China, India y demás, no da como para que todo el mundo, por más que ellos han logrado que muchos cientos de millones de personas salgan de la pobreza, no pueden tener el mismo nivel de vida, sobre todo el mundo occidental desarrollado, ¿no? América del Norte, Canadá y Estados Unidos y Europa occidental nada más, ¿no? No estamos hablando de todo el planeta. Pero algo que escuché recientemente, el doctor Luca Ferrari mostraba en la UNAM, mostraba, por ejemplo, la ciudad de Tokio, que tiene muchísimos millones de habitantes, y cuánto era la huella de carbono de cada persona comparada con la ciudad de Houston, que tiene muchos menos habitantes, pero Tokio tiene una urbanización muy densa, muchísima inversión en infraestructura de transporte. Entonces, en cambio, en Houston todo el mundo tiene su propio carro, o 2 carros, o 3 carros y demás, y entonces sí hay posibilidad de cambiar. Y no es que Japón tenga mala calidad de vida o los países escandinavos, ¿no? Entonces sí hay otra forma que debemos encarar como sociedad planetaria. Pues vamos a aprovechar que tenemos unos minutos más para a ver si hay preguntas de ustedes. Espero que no cada uno de ustedes, porque no nos va a dar tiempo, pero... A ver, ¿tú por qué no seleccionas? ¿No? A ver... necesitamos a alguien que nos ayude que a modere. seleccionar. Sí, porque Aquí yo vi tenemos esta un micrófono. señora, A ver, si bueno, quieren empezamos bueno, aquí acá y ya. después me ayudan ustedes. Bueno, 2 o 3. Muy buenas noches. Quisiera expresar un sentido agradecimiento por todas las personas del panel, pero especialmente por la doctora Martínez y el doctor José Sarucán, de manera muy personal. Es frecuente últimamente las pláticas como la que hemos tenido esta noche, pero particularmente hoy me parece sumamente interesante que 2 personas han tocado de manera puntual un asunto, desde mi punto de vista, verdaderamente importante: la necesidad de la educación. ¿Cómo podemos hacer para que esta educación que tanto se necesita realmente la tenga nuestro país? De manera formal, revisamos en la educación secundaria 1 año de biología y en bachillerato otro año de biología. Esto es ridículo desde un punto de vista personal, aunque no quisiera faltar el respeto a ninguna autoridad, a ninguna, pero si sabemos que la razón es la falta de educación, ¿por qué no tenemos una mejor educación en el sentido del conocimiento de nuestro ambiente interno y externo? Porque si lo conocemos, lo valoramos. Si lo valoramos, lo defendemos. Gracias. Sí, vamos a tratar de... Sí. A ver si podemos controlar para que sean preguntas breves. Ese es un tema muy general, por supuesto, en educación. Nosotros trabajamos muchísimo con los niños que no solo... me voy a tomar 10 segundos para contestar. No solamente es que todos estén educados, sino es la educación nueva, moderna, activa, con la que tenemos el potencial
de cambiar la manera, estas culturas de las que estamos hablando en una generación. Pero eso es todo un tema que nos tomaría mucho tiempo, pero la educación evidentemente es esencial, estamos de acuerdo, pero no nada más en biología. Tenemos que, lo que es importantísimo con los niños, primero es enseñarles ciencia, pero no para que aprendan y memoricen, sino para que aprendan a razonar, que es lo que les falta a algunos de nuestros líderes de por allá arriba. Pero en fin, pero seguimos. Bueno, yo voy a hacer la pregunta muy concreto para que otros también la hagan muy concreto. Yo soy pesimista, yo sí creo que va a ir subiendo 5, 6 y no vamos hasta que ya nos esté cayendo casi fuego. Entonces, ¿qué es lo que vamos, a dónde le vamos a tener que dar? Por decir, en Rusia o en los noruegos, si les baja 3, han de decir hasta me conviene tantito, porque no va a estar tan crudos los inviernos. Van a recibir mucha gente, nos vamos a tener que ir hacia aquellos mundos cuando ya sea un desgarriate. Esa es la pregunta. Sí, bueno, ahí yo con cada uno de ustedes si quieren contestar. No, yo creo que, yo no soy tan pesimista, yo creo que sí podemos hacer un cambio importante y tenemos que seguir trabajando para eso. Sí se puede. Y esa idea de que evidentemente hay algo de cierto que el cambio climático a algunos los va a favorecer más y a otros, muchos países hasta van a desaparecer, países isla, pero sería, si realmente sube la temperatura a varios grados, sería trágico desde el punto de vista pues, del progreso de la sociedad. Yo nada más diría que alrededor de 3/5 partes de la población mundial vive con $2 o $3 diarios o menos. Entonces los que pueden irse a Rusia o a Suecia porque puedan tener un clima agradable es una locura. Es decir, es un problema severo. El 1% más rico del mundo posee más riqueza que el 99% restante. Démonos cuenta de estas cuestiones, porque estas son de las cosas que también tienen que cambiar. De otra manera no van a ocurrir. Y yo creo que los países que iniciaron esto hace 100 y pico de años tienen una obligación mayor todavía que la nuestra, que la debemos tener, de actuar y de compensar y de preparar gente y de darlos la información y la capacitación a los países que no tienen esa contribución, como Pakistán o Afganistán, o sea, incluso México, para que puedan hacer las cosas mejor. Yo creo que hay un desbalance enorme en este sentido que hay que tomar en cuenta. Sí, pero lo que quiero hacer muy brevemente aquí el comentario, eso es lo que la gente debería de pensar y hacer. Pero tenemos contraejemplos, pues yo hablé del presidente Trump, nada menos. Bueno, pues es que es el contraejemplo más espectacular. Entonces, lo que tenemos que hacer, por fortuna, es trabajar con gran parte de la sociedad que sí está de acuerdo en cambios. En Estados Unidos, el estado de California está avanzando muchísimo, también el de Massachusetts. Muchas empresas con las que estamos trabajando son empresas que tienen responsabilidad social, etcétera. Entonces, pues ojalá y la gente fuera responsable, sobre todo el presidente de Estados Unidos, pero si no, pues tenemos que arreglárnoslas para de alguna manera pelear esa posición, ¿no? Entonces hay que hacer cosas aquí. Aquí lo que podemos hacer, por supuesto, por eso decía yo, México sí fue un líder y sigue siendo, tenemos que continuar pues para resolver este problema a nivel global, pero insisto, lo tenemos que hacer de tal manera que al mismo tiempo haya menos desigualdad y haya mejor economía. Y sí se puede. Necesitamos que ustedes, los jóvenes, le metan muchas ganas a hacer esto, ¿no? A ver, yo tengo un comentario para ustedes en particular con respecto al reciclado de plástico. Creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos hecho y seguimos haciendo reciclado de plástico. Sin embargo, mucho de eso no funciona porque se siguen produciendo estos plásticos, porque económicamente, permítame, exacto. Entonces yo invito al panel que guarden sus botellas y las vuelvan a llenar para que deje de ser un negocio el hacer más y más botellas, porque es el cuento de nunca acabar. Sí, nada más lo que quiero comentar muy brevemente. Aquí nada más nos concentramos en cambio climático. Eso no quiere decir, ya lo decía Amparo, no quiere decir que sea el único problema que tenemos, pero de los plásticos no está conectado con
cambio climático, pero sí, por supuesto, hay que resolverlo y por fortuna ya hay nuevas tecnologías que ya se están desarrollando, algunas muy avanzadas, para que por lo menos el plástico sea reciclable. Eso ya se puede hacer. Es un ejemplo de cómo las tecnologías modernas van a poder resolver. El problema no es la producción, el directamente, problema es el consumo. Lo siento, pero no, ese no es el caso. Bueno, yo tengo una pregunta. Creo que este tema, como también la parte de los residuos, es un tema que da mucho para las campañas que se politizan cuando, pues sí, de repente se compran alimentos orgánicos que son producidos en Estados Unidos y que no se dan cuenta que todo el gasto o sea, porque cuesta traerlos hasta acá. Entonces mi pregunta va, ¿hasta qué punto el tema de cambio climático es un asunto meramente político y hasta qué punto la gente realmente puede cambiar el esquema? ¿Hasta qué punto debemos como sociedad abandonar nuestras comodidades de un mundo globalizado cuando antes de que llegara, por ejemplo, incluso la conquista, éramos un pueblo mesoamericano con mucho menos problemas, con una calidad de vida que ni se nos pasaba a la cabeza que existiría en este punto? Entonces, ¿hasta qué punto es necesario mantener este estilo de vida y esta manera en comparación con los beneficios que puede ser la renuncia de este modelo de vida para que se perpetúe de una mejor manera el equilibrio armónico entre la naturaleza y el ser humano? Gracias. Bueno, aquí, si quieren, yo respondo brevemente mi opinión, pero ustedes la suya. Yo creo que no es nada práctico tratar de cambiar tan radicalmente la manera en que vive la gente hoy en día. Estamos en un mundo en que la economía es importantísima, la calidad de vida, la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, lo que insisto es que sí se puede preservar eso, pero no es lo único que hay que hacer. Por supuesto, hay que enseñarle a los niños educación, regresamos, cuestiones éticas, cuestiones de respeto por la sociedad, etcétera, etcétera. Pero soluciones muy idealistas así de que todos cambiemos de manera de pensar y de ser, yo creo que eso no es realista. Necesitamos trabajar en cosas factibles, cosas que sí funcionen, pero sí podemos hacerlo. Tenemos ejemplos de eso, pero no sé si ustedes quieran comentar algo. Otra pregunta entonces. A ver si hay micrófono. Aquí está el micrófono, perdón. Sí, luego lo pasamos, perdón. Bueno. Sí. Bueno, se habla mucho del incremento de 1 grado, 2 grados, 3 grados de temperatura, pero ese es de bulbo seco. Hay un incremento de temperatura de bulbo húmedo que va más de 1 grado, va a 5 grados actualmente. No sé si se ha considerado ese tema. Sí, esto es una cuestión muy técnica, que es muy interesante, pero sí, los expertos en clima, por supuesto, lo tienen muy considerado. Sí, exacto. Bueno, lo que puedo agregar brevemente, porque es una excusa para hacerlo, es que hay un grupo de científicos. Yo trabajé con Ramanathan, por ejemplo, en San Diego, y otros, Rockstrom en Europa, etcétera, que lo que están hablando es de la posibilidad precisamente de que ese tipo de consideraciones, pero sobre todo los procesos de retroalimentación, estén poniéndonos en un riesgo de que cambiemos a un clima prácticamente irreversible por decenas de miles de años. La humedad juega un papel importantísimo, pero eso es parte que se considera muy de rutina en todos los modelos, pero sí hay incertidumbres conectadas con eso, y eso es lo que aumenta el riesgo. A eso me refería yo con que lo que tenemos que hacer es minimizar el riesgo. No puede la sociedad vivir con que hay un riesgo en 4 de que vaya a haber desastres gigantescos. Un riesgo en 4 es gigantesco, es totalmente inaceptable, ¿no? A ver, sí. Buenas noches, doctores. Mi pregunta es muy puntual de una situación nacional. Esta semana acaba de descubrirse un yacimiento enorme de petróleo, ¿sí? Que se trata del descubrimiento que es a nivel número 4 en el mundo, en la cantidad de petróleo que se va a hacer. El gobierno mexicano está celebrando este descubrimiento y se reporta que son más de 1,000 millones de barriles los que van a poder producirse. Entonces, la situación es, los gobiernos de países subdesarrollados como México
siempre están a favor del auge de descubrir este tipo de yacimiento y de combustión de fósiles, pero la realidad es que la ONU nos está pidiendo otra cosa. México participa en estos congresos de la ONU y no hay una coherencia entre los descubrimientos del gobierno con lo que se firma en el papel. ¿Cuál es su respuesta, sus opiniones de todos respecto a esto? Ese es un punto muy interesante y muy importante, porque la idea de que hay un acuerdo global es que se puede hacer a bajo costo. Por eso, países en desarrollo, la idea no es que dejen de usar combustibles fósiles repentinamente, eso sería demasiado caro, pero que sí lo hagan con un plan. Pues México tiene compromisos con el Acuerdo de París, entonces debería de aterrizarse estos descubrimientos y considerarse como son medidas de transición. No se puede hacer una proyección de que vamos a regresar a vivir del petróleo por 4 o 5 décadas. En parte esto se arreglaría a nivel global si hay un acuerdo internacional para ponerle un precio a las emisiones. Eso es bien factible, inclusive el Partido Republicano en Estados Unidos lo está considerando. Esa sería una manera de realmente ponerle un freno a estas soluciones en transición, pero sí es un problema muy importante y muy real, que parte del gobierno no está tomando en cuenta lo que ya se comprometió la otra parte en cuanto a reducir emisiones. Me permite nada más también, una cosa muy importante es que, y ahí está también la participación de la sociedad, es que cuando hay este tipo de medidas, por ejemplo, China sigue teniendo también una buena parte de la producción porque requiere tener un cierto crecimiento, pero una de las cosas que se ha planteado es compensarlo en otros sectores. Por ejemplo, además de las medidas que ya mencionaba el doctor, como poner un precio internacional al petróleo, este tipo de cosas, si lo compensamos y entonces nos vamos mucho más fuerte a desarrollar el transporte de otra manera, la generación de energía eléctrica con renovables, el manejo de residuos, el cómo construimos las ciudades, si se compensa con otras medidas y se va midiendo otra vez, si sabemos lo que estamos haciendo, si lo estudiamos, entonces podemos ver cómo se puede compensar esto. Por cierto, ya tenemos la 6ª comunicación nacional entregada ayer a Naciones Unidas, que se puede encontrar en las páginas de Naciones Unidas y del INEC, de las páginas ambientales. Bueno, vamos a tomar ya nada más, digamos, 2 preguntas para terminar. Pues eso, yo no estoy seguro cómo está organizado esto. Bueno, le damos no 5, sino 10 minutos. Bueno, vamos a seguir con 2 preguntas y mientras preguntamos a los organizadores que nos asistan con esto. Pero necesitamos el micrófono. Ya no hay micrófono, ¿verdad? Ya no, bueno, entonces que griten, bueno, aquí, por favor, sí. Ya se fue el micrófono porque se me está yendo la voz. No. Más fuerte. Bueno, esa es una pregunta más general de política, lo que sí puedo contestar muy claramente, porque yo trabajé directamente con el presidente Obama y ahí sí hicimos lo que se pudo para que se firmara el Acuerdo de París. Así es que en cuanto a cambio climático no habría duda de qué es lo que habría que hacer. Nada más comento que inclusive con el presidente Obama ya estaba el Partido Republicano en Estados Unidos que no aceptaba entonces el cambio climático. Entonces, por eso se diseñó el Acuerdo de París Global, para que no fuera necesario que lo firmara o lo aprobara el Congreso de Estados Unidos. Por eso está a medias. Hay que reforzar el Acuerdo de París y, por supuesto, eso es lo que esperemos que los próximos líderes en Estados Unidos lo hagan, pero si no, pues seguimos contando con las empresas y con estados a nivel individual, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, hay otra pregunta. ¿Una más o 2? Aquí, a ver, sí. Sí.
A ver si lo podemos repetir. Sí, sí. Bueno, aquí, primero no se pongo un límite. Hay temas muy generales a los que ya nos habíamos referido y hay, por ejemplo, estudios, yo soy inclusive coautor en 2 o 3 de ellos, de los límites que tiene el planeta en otros problemas. Biodiversidad es un límite que ya traspasamos, deforestación, etcétera, etcétera. Aquí nos estábamos concentrando en cambio climático, pero no porque sea el único problema. Entonces sí hay muchas conexiones entre todos esos problemas y por supuesto lo que es indispensable es que se tomen medidas coherentes y que, por ejemplo, en México, un ejemplo en México, de que sí logramos que la CFE dejara de usar combustóleo, que además causa contaminación de aire local, pero es muy contaminante también para cambio climático. Bueno, eso no funciona si ese combustóleo lo sigue produciendo Pemex y lo consumen otras empresas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es un paso más y el combustóleo hay que ponerlo en coquizadoras para que no se queme, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener una visión muy clara para hacer reglas que la sociedad siga, pues que tengan sentido, que no sean contradictorias, pero es un problema muy serio y por supuesto hay que tomar en cuenta que todos los problemas que tenemos y tratar de resolverlos en la medida en que sea posible. No sé si tengan. Hacemos una pregunta más y ya. La última. ¿O ya no? Ah, bueno, pues me dicen que ya nos pasamos mucho de tiempo, así es que vamos a terminar. Y muchas gracias a todos. Bueno. Se quedaron todos, no se fueron.